Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire del Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Como todos los domingos por la tarde estamos transmitiendo en vivo el culto de discípulos en acción. Recordemos que discípulos es el que aprende y estamos siempre en la disposición de poder enseñar y aprender cada día de la palabra de Dios. Siempre les invitamos a que tengan esa disposición en su corazón de poder seguir aprendiendo cada día de lo que la palabra nos enseña, para que podamos tener una vida cristiana conforme al corazón de Dios, conforme a la palabra, y que podamos ser testimonio viviente de lo que Dios hace conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Como todos los domingos, siempre tenemos un tema diferente en nuestro estudio, ¿verdad?, de discipulado, y en esta tarde vamos a aprender cómo tomar decisiones sabias. Cómo tomar decisiones sabias. Así es que les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 12. Salmos, capítulo 25, versículo 12. Cómo tomar decisiones sabias en nuestra vida. Dice Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Una vez más, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por una tarde más, por un domingo, Señor, que nos permites aprender siempre más de tu palabra. Te agradecemos porque hasta aquí nos has ayudado. Estamos con bien gracias a tu voluntad, gracias a tu misericordia, y sabemos, Señor, que tienes propósitos grandes para nuestras vidas. Ayúdanos a comprenderlas, ayúdanos a tomar decisiones que sean dignas, Señor, de un hijo de Dios, sabiendo, Padre, de que tenemos que buscarte en todo tiempo y en todo momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, ¿cómo tomar decisiones sabias? Nuestras vidas están llenas de decisiones. Nosotros tenemos que decidir entre hacer o no hacer algo. La diferencia radica en qué debo de hacer y en qué momento lo debo de hacer. Muchas veces nos encontramos en unos momentos de indecisión. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacer, no sabemos si lo que vamos a hacer es correcto. Muchas veces se llena de dudas, ¿verdad? Nos llenamos de dudas en que si debo o no debo de hacer algo. Y entonces es ahí donde surge de cómo yo puedo tomar decisiones sabias. Recuérdese que sabio no necesariamente es aquella persona que está llena de conocimiento, sino más bien sabio es todo aquel que en algún momento determinado conoce. Tiene mucho conocimiento, puede ser mucho conocimiento en la Biblia, puede ser mucho conocimiento tal vez en alguna profesión, en alguna carrera universitaria, pero el punto es cómo esta persona va a usar ese conocimiento, ese conocimiento que tiene. Es ahí entonces que el conocimiento o la inteligencia, llamémosle, no es lo mismo que sabiduría. Una persona inteligente, una persona que conoce, que sabe, no necesariamente es sabio. Porque básicamente la sabiduría radica en qué momento vamos a usar ese conocimiento, cómo lo vamos a usar. Es ahí que entonces también podemos aprender que hay sabiduría que viene de Dios y hay sabiduría que viene de los hombres. Hay filosofía que viene de Dios y filosofía que viene de los hombres, o conocimiento. ¿A dónde vemos eso? En el libro de Colosenses 1.9 nosotros encontramos que Pablo oraba porque los creyentes de Colosas, ¿verdad?, que era la ciudad a la cual fue dirigida esa carta, fueran llenos del conocimiento y la sabiduría que viene de lo alto. Es ahí entonces la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento implica conocer todo acerca de la palabra en nuestro caso, o todo lo que usted conoce hasta este momento, ¿verdad? Puede ser una profesión. Pero la sabiduría es en qué momento yo voy a aplicar ese conocimiento. Es ahí entonces de que nosotros debemos, como hijos de Dios, pedir dirección. Debemos basarnos en un fundamento fundamental que es la Biblia. Hemos estado estudiando que hay diferentes anclas en la vida de todo creyente. Por ejemplo, hay creyentes, para todos los creyentes, por ejemplo, la Biblia es un ancla que debemos mantener en nuestra vida. Decíamos que el ancla es aquello que nos ayuda a mantenernos firmes en un lugar determinado. Y poníamos de ejemplo un barco. Un barco cuando llega a un lugar seguro o cuando llega a un lugar que necesita quedarse ahí estacionado por un periodo de tiempo, lo que hace es para que las olas o las corrientes marítimas no se lo lleven, no lo alejen y no lo aparten de donde quieren permanecer, entonces tiran un ancla.
así se le llama. Un ancla digamos, un objeto pesado de hierro normalmente, que al lanzarse con una cadena normalmente entra a las profundidades del agua, y cualquier corriente marítima que quiera llevarse el barco no va a poder, porque esa ancla lo va a mantener ahí quieto. Entonces, en la vida del creyente, una de las anclas que debemos de tener en nuestra vida es la Biblia. Es decir, que nos permita no movernos. Debemos escudriñar la palabra, dice Juan capítulo 5. Debemos escudriñar las palabras, porque ahí vamos a encontrar la verdad. Ahí vamos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros, su voluntad, los planes que Él tiene. Entonces debemos poner como un ancla en nuestra vida. Es ancla que no nos va a permitir movernos ni a diestra ni a siniestra, dice la palabra. Y sabemos y vamos a tener la certeza y la seguridad que Dios siempre va a estar con nosotros. Otra ancla que el creyente debe usar es la oración, que debe usar y debe utilizarla y lanzar esa ancla. ¿En qué sentido? En que nosotros debemos permanecer en la oración, que también no nos va a permitir movernos para cualquier lado. Hay personas que pensamos que ya las decisiones de Dios están tomadas, y por una parte sí es cierto, pero el problema es que no sabemos. La oración nos va a ayudar a entender y a aceptar la voluntad de Dios. Algunas personas piensan que con la oración cambiamos la voluntad de Dios. En algunas ocasiones es probable, porque la palabra así nos enseña, pero en la mayoría de los casos Dios ya ha tomado alguna decisión. El problema es que nosotros no la sabemos, no la conocemos. Si tenemos duda, a la mejor persona que podemos buscar es a Dios. Y por ahí es donde va enfocado este sermón. Es decir, debemos de tener cuidado a quién nosotros vamos a consultar. Debemos de tener cuidado a quién nosotros vamos a confiar, aquello en lo que estamos esperando, en lo que estamos confiando. Porque muchas veces, dependiendo de la persona que nosotros busquemos, es así como nosotros vamos a obtener una respuesta, o nosotros vamos a obtener aquellas cosas que pensamos que están bien, pero una persona nos va a decir, haga esto, haga lo otro. Puede ser que también nos equivoquemos y vayamos a fracasar. Entonces, si nos dejamos guiar por un plan que esté basado en la voluntad de Dios, vamos a tomar decisiones sabias y vamos a evitar las consecuencias que provienen de malas elecciones. Eso debemos entenderlo perfectamente. Si tomamos malas decisiones, vamos a tener consecuencias basadas en esas malas decisiones. Por eso es que este sermón es importante, este mensaje, porque debemos buscar aquellas decisiones sabias para evitar esas consecuencias de una mala elección. Si nosotros tomamos en cuenta la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces vamos a tener la seguridad de que lo que vamos a alcanzar, la meta que vamos a lograr, las consecuencias que vamos a tener, van a ser conforme a la voluntad de Dios. Y recuérdese que lo mejor que podemos tener como cristianos es la voluntad de Dios en nuestras vidas, y no nuestras propias decisiones. Entonces, en el Salmo 25:12, que es el que leímos, nosotros encontramos que para tomar sabias decisiones dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Esa es la clave fundamental para que nosotros podamos tomar buenas decisiones o sabias decisiones. Dice la palabra que Él le va a enseñar el camino que ha de escoger. ¿Quién? Aquel que teme a Jehová. Entonces, bajo este contexto, Dios promete guiar a los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Aquellos que le respetan, aquellos que le ponen en primer lugar, aquellos que nosotros nos preocupamos en qué es lo que Dios va a pensar, qué es lo que Dios va a decir, qué es lo que Dios quiere de nosotros, y si nosotros estamos en la voluntad de poder aceptar y de poder asimilar y de poder cumplir lo que Él demanda. Esa es la persona hoy en día que le teme a Dios. Temer, ahora ya voy a explicar también esta parte, ¿verdad? Temer no es en este contexto, ahorita no es tenerle miedo, no es tener temor en cuanto a que el miedo que puede infundar quién es Dios. No obstante, deberíamos tener temor en cuanto a las decisiones que muchas veces tomamos. ¿Por qué? Porque las consecuencias muchas veces son negativas. Y lo peor del caso es que sabemos y vamos a entender que a Dios no le vamos a agradar con eso. Entonces dice que Dios promete guiar a los que le temen, porque dice el texto: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará. Esa es una guía, es una promesa que tenemos ahí. Y recuérdese que las promesas para nosotros los creyentes, las promesas de Dios nos permiten descansar en nuestras vidas, porque tenemos la seguridad de que Dios va a cumplir lo que está establecido y lo que está escrito en su palabra. Debemos de creerlo, no tenemos que ser incrédulos ante eso. Entonces dicen que Él promete guiarlo. Ahora, además de eso, no debemos tener miedo, sino que debemos reconocer adicionalmente
la dependencia absoluta que nosotros debemos de tener para con Dios. Recuérdense que Dios busca que nosotros tengamos comunión con Él. Él busca que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón para que nosotros demostremos ante Él que nosotros dependemos de lo que Él diga, dependemos de lo que Él hace y no de lo que nosotros queramos hacer. A Dios le agrada que nosotros le busquemos porque ahí demostramos que todo lo que nosotros vayamos a hacer va a depender de lo que Él diga. Nuestra autosuficiencia a Dios no le interesa porque no somos autosuficientes. Sin embargo, en muchas ocasiones no dependemos de Dios para ser guiados y entonces tomamos decisiones malas. Es ahí que después el creyente anda diciendo, ¿por qué me pasa a mí? Yo tomé esta decisión, pero ¿por qué me va mal? Es precisamente por eso, porque no buscamos a Dios de todo nuestro corazón y no permitimos que Él nos guíe. Entonces, si reconocemos que Dios es omnisciente, Él todo lo conoce, previamente a todas las cosas, Él sabe cómo son las cosas. Si Dios ya sabe previamente que es la presencia de Dios, también se le conoce a ese atributo que Él tiene. Él previamente conoce todas las cosas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Buscarle a Él y consultarle, pedirle dirección, pedirle guía a Dios. Entonces, deberíamos de acudir a su presencia antes de tomar cualquier decisión. Pero qué importante entonces es que el cristiano, el creyente, debe reconocer que Dios es omnisciente y que Dios tiene la presencia en Él. ¿Verdad? Él todo lo conoce y Él todo previamente sabe lo que va a suceder. El ser humano no puede. Recordemos que tenemos un conocimiento limitado. Tenemos un conocimiento que alcanzamos a entender hasta donde podemos, pero no tenemos el conocimiento absoluto. No conocemos el futuro. Nadie conoce el futuro. No se vaya a confundir. Solamente Dios lo conoce. Y solamente Dios se lo puede mostrar si le buscamos de todo nuestro corazón. Además, quizás creemos que somos suficientemente inteligentes para tomar nuestras propias decisiones. Recuerde, inteligencia es una cosa, sabio es otra. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra. Sabiduría es otra. Entonces, usted puede ser inteligente, pero la inteligencia radica en la capacidad que usted tiene para poder asimilar, absorber información y saber qué es esa información. Pero una persona inteligente no necesariamente va a saber cómo aplicar esa información. Una persona inteligente no necesariamente va a hacer las cosas bien o va a tomar buenas decisiones, no necesariamente, o sabias decisiones, no necesariamente. El conocimiento es todo lo que usted absorbe y usted lee y aprende a través de que mira información a través de videos, lee libros, lee folletos, a través de esos sermones, usted se va nutriendo de información. La pregunta es, ¿va a saber usar esa información? Esa es sabiduría. Entienda que esa es sabiduría, es otra cosa, saber cómo aplicar eso. El Señor está dispuesto a guiarnos y a responder nuestras peticiones, aunque quizás no lo haga en el tiempo que desearíamos. Entonces, ese es otro elemento que debemos tener en cuenta. Dios nos responde en el momento que Él lo determina. A eso le conocemos como tiempos. Dios tiene tiempos. El tiempo kairos. El tiempo es el tiempo oportuno de Dios. ¿Por qué es el tiempo oportuno? Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando Él lo determina. Pongamos un ejemplo de eso. Muchas veces algunos preguntan, ¿por qué Jesús vino en el momento que vino? En el tiempo de Herodes, en el tiempo del Imperio Romano, en el que había mucha persecución hacia los del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran perseguidos, eran atacados solo por ser judíos, eran denigrados solo por ser judíos o israelitas. Entonces, ¿por qué Dios no vino en otro tiempo? ¿Por qué no vino en el tiempo de David, donde había un gran apogeo en el reino de Israel? Luego con la llegada de Salomón también se llegó a tener más territorio, aunque de una manera inadecuada, conforme a lo que Dios había establecido, porque Salomón comenzó a tener alianzas con otros reinos a través de casarse con las reinas o hijas de los reyes de esos reinos. De esa manera, cuando ya murieron los reyes, como él era el esposo de esa heredera, digamos, al trono, él extendió sus reinos, ¿verdad? Sus territorios, que no es la manera en que la Biblia establece. Veamos ese ejemplo por tomar una muestra. Salomón trató de expandir el territorio de Israel a su manera, pero no es la que Dios había establecido, porque Dios va a dar ese territorio sin que se hagan alianzas con nadie. Entonces, ¿por qué no vino Jesús en ese tiempo si Israel estaba en su apogeo? Israel podía quizás haberlo recibido, podía haberlo aceptado de una mejor manera, porque los contextos son diferentes. Allá no había guerra. Bueno, con David sí, pero con Salomón no. Entonces, como no había guerra, era más fácil que Jesús llegara, pudiese ser aceptado por el pueblo de Israel y pudiese hacer los milagros que pudo haber hecho, ¿verdad?
Pero ¿qué sucede? Cuando Jesús vino, había persecución, había opresión para con los pobres, había pactos entre los sacerdotes y los del Imperio Romano, ultrajaban, denigraban al pueblo de Israel, principalmente a los pobres. Entonces Jesús vino y él dijo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Entonces son contextos distintos. ¿Pero por qué razón? Porque el tiempo de Dios no era en el tiempo de David, no era en el tiempo de Saúl, no era en el tiempo de Salomón, no era en el tiempo de Egipto tampoco. Era en el tiempo del Imperio Romano que tenía que venir. Ahora, muchos también preguntan por qué Dios en ese tiempo, eso le llamamos tiempo Kairos, el tiempo oportuno en que Dios debía haber mandado a su Hijo a salvar a toda la humanidad. Hay otros elementos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. A través de que llegó el Imperio Romano, en aquel tiempo, en el mundo conocido, el Imperio Romano abrió carreteras. Por eso, de ahí aquel dicho de todos los caminos llevan a Roma. Porque de Roma empezaron a abrir caminos para trasladar todas aquellas materiales de guerra, de alimentos o insumos que necesitaba el Imperio Romano con su ejército para seguir manteniendo y conquistando territorios. Por lo tanto, empezó a abrir carreteras, de tal manera de trasladar todo lo que necesitaban hacia esos lugares. Por eso el dicho es de todos los caminos. Esas carreteras sirvieron posteriormente para evangelizar, porque no habían esas carreteras antes del Imperio Romano. Había llegado el Imperio Babilónico, había llegado el Imperio Medo-Persa, había llegado el Imperio Griego y luego el Romano, pero no habían carreteras hasta ese momento. Esas carreteras ayudaron a la expansión del Evangelio. Otro aporte, por ejemplo, tenemos que el Imperio Romano permitió siempre que se mantuviera el griego koiné, que era el griego común que se hablaba en aquel entonces, y se expandió en todo el territorio que ellos habían conquistado. Pero también metieron el latín, pero el griego dejaron que continuara expandiéndose. Y entonces el griego fue el idioma utilizado para expandir el Nuevo Testamento en el mundo conocido. Otro aporte, otro ejemplo que podemos ponerle de por qué en ese momento era ya oportuno que Cristo viniera, es de que toda aquella persona que nacía dentro de los territorios conquistados por el Imperio Romano eran considerados hijos del imperio, es decir, tenían la ciudadanía romana, y eso permitía la movilidad en todo el territorio conquistado. Podían llegar hasta Italia, aunque fuera israelita, es decir, como Pablo podía moverse y podía viajar porque él era romano. Por nacimiento había nacido en un territorio, aunque sus padres eran judíos. Entonces es ahí donde radica la importancia del tiempo oportuno de Dios. Y debemos comprender eso, que Dios manda las cosas en el tiempo oportuno, porque es el tiempo que Él ha preparado. Todas las condiciones las tiene preparadas para que nosotros podamos recibir esa bendición que esperamos, porque de otra manera no lo podríamos administrar de la mejor manera. Entonces muchas veces nos encontramos renegando y tomamos decisiones a la carrera porque queremos que sea ya, y ya queremos las cosas, y ya queremos tomar esa decisión, y tal vez no es el tiempo oportuno. Debemos aprender a esperar el tiempo oportuno de Dios, porque es ahí donde Dios crea las condiciones para que nosotros podamos recibir y administrar esas bendiciones que estamos esperando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, para tomar decisiones sabias, debemos depender de un plan basado en las palabras de Dios. Y para eso vamos a estudiar estos pasos, para que nos van a ayudar, estos puntos que nos van a ayudar a poder ir aplicando en nuestras vidas, a poder ir aplicando cómo es que nosotros vamos a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Primero, limpiar nuestro corazón de cualquier pecado que veamos en nosotros. Limpiar nuestro corazón de cualquier pecado que veamos dentro de nosotros. Veamos, el pecado nos da la entrada a una confusión en nuestra mente. Recuérdese que cuando entra el pecado en nosotros, nuestra mente se divide. Porque el pecado viene a ser todo lo opuesto de la fe. El pecado viene a ser todo lo opuesto a lo que le agrada a Dios. Entonces nuestra mente se divide. Está el pecado por una parte, pensando, imaginando, y está la otra parte que cree, confía y espera en Dios. Por lo tanto, una mente dividida es una mente que puede fallar. Es una mente que se confunde y toma decisiones que no son conformes a lo que la Biblia nos enseña. Entonces impide que recibamos la dirección de Dios, porque nuestra atención está dividida. Y ese es el cuidado que debemos tener. Recuerde que el enemigo busca dividir nuestro pensamiento, dividir nuestra mente, dividir en lo que creemos. No caigamos en esas estrategias de Satanás,
Porque al dividir, entonces nosotros vamos a tener una confusión y no vamos a saber tomar buenas decisiones o sabias decisiones. Entonces debemos de aprender a tomar la dirección de Dios. La Biblia nos revela la mente y el corazón de nuestro Padre Celestial. La Biblia nos revela la mente y el corazón de Dios. Por eso yo les he explicado en otros mensajes. ¿Quiere conocer a Dios realmente? Lea las palabras. ¿Quiere conocer quién es Dios? Lea la palabra, porque ahí está revelado quién es nuestro Padre Celestial, cómo es Él, por qué actúa como actúa, nos quiere o no nos quiere, nos guía o no nos guía. Ahí encontramos el plan de Él. Si nosotros lo conocemos a Él, su esencia, quién es Él, cuánto nos ama, qué es lo que quiere para nosotros, nuestro caminar va a ser diferente. Las decisiones que vamos a tomar van a ser diferentes. Entonces aquellos que prestan atención a su palabra, aquellos que son obedientes, reciben dirección. A los que escuchan su palabra, a los que son obedientes, reciben esa dirección. Antes de que podamos escuchar la voz de Dios, debemos despojarnos entonces de todo estorbo en nuestra relación con Él. No se le olvide eso, toda raíz de amargura, todo pecado, todo problema que nos haya o nos aleje de Dios, nosotros debemos quitarlo de en medio. Pedimos a Dios que nos purifique, que nos limpie y que nos aparte de todo eso. Esta es la única forma en que nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios y vamos a poder recibir dirección a nuestras vidas. Luego, debemos pedirle a Dios que nos muestre si hay algo que nosotros debemos de entregar, algo que nosotros debemos quitarnos. Debemos pedirle a Dios, Dios nos va a mostrar, incluyendo lo que estamos hablando, el pecado, aquello que divide nuestra mente. Debemos buscar en Dios aquello que nos aparta de Él, para que lo podamos quitar. El Espíritu Santo de Él es fiel y nos va a mostrar aquello que ya no debemos tener con nosotros. Porque la vida del creyente, en todos nosotros debemos buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Debemos buscar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Porque es la forma en que nosotros vamos a poder escuchar su voz. En segundo lugar, respecto a este primer punto, es que debemos confesar nuestras faltas. Todo aquello que nos aparta de Dios, nuestro pecado. Y luego dice que debemos arrepentirnos y apartarnos de eso. Porque tenemos que buscar agradar a Dios. Recuerde, pecado es todo aquello que nos aparta de Dios, que nos divide, que nos aleja de Dios. Y entonces, como primer punto, no se le olvide limpiar nuestro corazón de cualquier pecado que veamos en nosotros. Segundo, llevar nuestros deseos a una posición neutral. ¿Qué es eso? Llevar nuestros deseos a una posición neutral. Santiago nos enseña que nosotros pedimos mal. Y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Eso dice Santiago. Si nosotros buscamos cumplir en nuestra vida con los propósitos de Dios antes que los nuestros, entonces son cosas diferentes. Cuando dice que busquemos llevar nuestros deseos a una posición neutral, es que no voy a pelear porque lo que yo quiero es lo que yo quiero y lo que Dios quiere no lo quiero aceptar. No, debemos ponerle a Dios nuestras peticiones. Eso dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová. Debemos buscar agradar a Dios, debemos buscar deleitarnos de todo lo que hacemos porque a Dios le agrada. No porque a mí me agrade principalmente, sino que lo primero que debo buscar es que a Él le agrade. Y entonces voy a saber, y dice la palabra en Salmo, que entonces Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Debemos deleitarnos en Dios. Debemos respetar a Dios por quien es Él. Entonces debemos rendir nuestros deseos ante su presencia y pedirle que nos muestre qué desea que hagamos. Debemos rendirnos ante Él, presentar nuestros pensamientos, nuestras peticiones delante de Él. Y Él nos va a decir qué debemos hacer, cómo debemos hacer y cuándo debemos hacer. Y podemos estar seguros de que Él escucha esas peticiones de nuestro corazón. Tenemos que tener la certeza y la seguridad de que Dios nos oye. Algunos creyentes, debido a que Dios no nos escucha y queda callado, dicen muchas personas, entonces Dios no me está contestando y yo no sé qué hacer. Dios está contestando. Cuando Dios se queda callado es porque todavía no es el tiempo de Él en respondernos. ¿Y qué debemos hacer? Seguir orando y seguir clamando y esperar el tiempo oportuno de Dios. Mientras tanto, hagamos lo que nosotros podamos hacer y esté en nuestro alcance hacer. Y dejemos a Dios lo imposible. Pero tomemos decisiones sabias, que de tal manera que las consecuencias de una decisión sabia sean para nuestro beneficio. Pero evitemos aquellas decisiones que nos llevan a consecuencias malas y entonces vamos a sufrir el pago de esas consecuencias, porque no le obedecimos a Dios o no le hicimos caso a Dios.
En tercer lugar, ejercitemos la paciencia. Recuérdese que la paciencia es un fruto del Espíritu. Y es un arte saber esperar en Dios. Es un arte saber estar quieto a pesar de la adversidad. Es un arte saber entender de que el Espíritu Santo nos ayuda a tener esa paciencia que Dios nos demanda. La paciencia es importante en la vida de todo creyente, porque no desesperamos, a pesar de la necesidad. Entonces, nos promete que si pedimos y buscamos, recibiremos lo que es mejor para nuestra vida. Es un beneficio de la paciencia, que todo lo que pedimos y buscamos lo recibiremos y va a ser lo mejor para nuestra vida. Vamos a recibir lo que nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, debemos entender y tener claro de que así fue su voluntad y debemos aceptarla con resignación, con gozo. Recuérdese que el gozo es otro fruto del Espíritu que nos ayuda a tomar las cosas. Ojo, nos ayuda a tomar las cosas así como están, así como vienen. Y que no dependemos de si estamos en alegría, estamos en abundancia, estamos en tranquilidad. No, el gozo está en cualquier circunstancia, sea adversa o sea buena. No se lo olvide. Así que para que podamos recibir lo que es mejor, debemos estar dispuestos a esperar en su tiempo. Para recibir lo que es mejor, todo creyente debe esperar el tiempo de Dios. Todo creyente, nosotros debemos esperar el tiempo de Dios, porque es la mejor opción que vamos a tomar, es ser sabio. Esperar en el Señor significa vivir en una confiada expectativa de las acciones que Dios va a tomar a favor nuestro. Estamos expectantes, estamos esperando y vamos a tener la certeza y la seguridad que es lo que Dios mejor me va a dar, que es lo que mejor vamos a tener. Es una tremenda bendición en la vida de todo creyente cuando practicamos la paciencia. Practique la paciencia y tenga la certeza que Dios está trabajando para que usted obtenga lo mejor que Él tiene para nosotros. Y lo vamos a lograr. Luego es evitar adelantarnos a Dios y tratar de resolver nuestros problemas solos. Recuérdese que si usted toma decisiones solo, las consecuencias las va a asumir solo. Y las consecuencias las va a asumir de una manera que usted va a decir, eso no es lo que yo esperaba. Precisamente ese es el problema que tratamos de evitar en esta hora con este mensaje. Que tomemos decisiones que tarde o temprano nos van a pasar factura porque no era lo que Dios tenía para nosotros. Sepamos esperar. Sepamos buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere para nosotros. Vea lo que dice Salmos 46:10. Estad quietos, dice. No se desespere. Tenga paciencia. Por ejemplo, a veces de pronto sale en el periódico contratación de personal para aquellas personas que no tienen trabajo. De pronto alguien quiere tener un mejor trabajo, pues también puede buscar y cambiarse de trabajo. De pronto alguien quiere emprender con un negocio, de pronto se dan las condiciones, y no es de pronto, sino que en el tiempo de Dios se dan las condiciones para abrir ese negocio. Alguien quiere restaurar su familia, pero por diversas razones no ha podido. De pronto se dan todas las condiciones para restaurar su familia. Esos son los tiempos de Dios. Cuando Dios prepara todo de antemano para que usted pueda recibir las bendiciones que Él tiene en su debido momento. Estad quietos, dice entonces la palabra, aplica la paciencia. Dice, y conocer que yo soy Dios. Eso dice Salmo 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Yo soy, dice. Confiemos en el poder de Dios. Sepamos esperar, no desmayemos. Dios siempre está con nosotros. A pesar de la adversidad, a pesar del valle de muerte, a pesar del desierto en el que estemos, a pesar del proceso en el que estemos, Dios ahí está con nosotros. Tenga la certeza que así es y que le va a dar lo mejor que Él tiene para usted. No desesperemos, no se arrebate. Espere el tiempo de Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Alma mía, es la que se desespera, es la que ya no aguanta, es la que ya no quiere estar como está. Pero dice, en Dios solamente reposa. No dice reposa en tu amigo, en tu amiga, en tus padres, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa, no dice eso. Dice reposa en Dios únicamente. Es en el único que podemos reposar porque Él tiene lo mejor, Él sabe lo mejor para nosotros. Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, se espera. Espera en Dios, esfuérzate. Y esforzar implica dar un poco más allá de lo que usted tiene. Tengamos paciencia, pero demos más allá de lo que tengamos.
No desmayemos, sepamos esperar. Y dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Ese desánimo que muchos tenemos en esta hora. Dios quiere que nosotros nos levantemos de ese desánimo. Dios quiere que se aliente su corazón, bases en las promesas que Dios le ha dado. Y dice, sí, espera a Jehová. Recuerde, Dios quiere que nosotros dependamos de Él al 100%. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones basadas en su voluntad. Dios quiere que tomemos decisiones basadas en los planes que Él tiene para nosotros. Recuerde, Él es omnipresente, omnisciente y hay una presencia en Él. Él conoce el porvenir, nosotros no. Aliéntese en nuestro corazón. Nos dice, podemos confiar en que tiene buenas razones para permitir todas las cosas, porque es el plan que Él tiene para nosotros. Conoce cuando estamos listos para recibir su respuesta y también se da cuenta de esas ocasiones. Solo Dios conoce cuando estamos listos. Muchas veces ni nosotros sabemos cuando ya estamos listos, pero usted va a comenzar a ver la acción de Dios, la mano de Dios en su vida. Déjeme decirle algo, por más espera y tardada que sea la espera, Dios le va a dar lo mejor que Él tiene para usted y va a disfrutar de esas bendiciones en el futuro. En su omnisciencia sabe perfectamente aquello que necesita ser cambiado en nuestra vida antes de que podamos recibir su dirección. Dios sabe que debemos cambiar nuestra vida, tal vez nosotros no. Por eso debemos buscarlo en oración y pedirle, Señor, ¿qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que quitarme de mí para que yo pueda recibir tu favor? Haga eso. No viva aferrado a aquellas cosas que son temporales en este mundo. Busquemos las cosas eternas, lo que Dios tiene para usted y para mí. Como cuarto paso es estar alerta a las presiones. Hay dos tipos de presiones en el creyente para tomar una decisión. Las presiones externas y las presiones internas. Las presiones externas son aquellas de sus familiares, de sus amigos, que le dicen, haz esto. Por ejemplo, puede haber una persona que esté pensando en divorciarse, por ejemplo, separarse de su pareja. Y llegan sus amigos o sus amigas y le dicen, mira, si no va a haber problema, déjalo. Y tal vez tienen hijos. Yo siempre digo, usted antes de separarse de su pareja, primero piense en sus hijos. ¿Cómo van a estar sus hijos? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Y como pareja luche por cambiar aquellas cosas que es el problema central de todo el asunto. Y muchas veces el problema central es el orgullo. Porque ninguno de los dos quiere ceder a nada. Cuando existe amor, el orgullo sale sobrando. Cuando existe amor, en realidad en una pareja, el orgullo no hace ningún efecto. Porque se cede. Aprendamos a que las presiones externas nos arruinan muchas veces. Y no muchas veces, sí es siempre. Porque debemos buscar a Dios. Sin embargo, dice, quizás no conocen la voluntad de Dios y en ese aspecto y sus consejos pueden ser basados en el deseo que ellos tienen de hacernos bien. Ellos desconocen la voluntad de Dios, pero usted no. Por lo tanto, tenga cuidado a quién le pide consejo. Tenga cuidado a quién va a buscar para solventar sus problemas. Luego vienen las presiones internas, que en ocasiones somos nosotros mismos presionándonos para tomar decisiones sin el conocimiento de Dios. Sabe que nosotros nos podemos presionar a nosotros mismos para hacer algunas cosas. Tenga cuidado con las presiones internas y externas. Las presiones internas son aquellas que también nosotros mismos nos ponemos con la finalidad de tomar decisiones, pero que muchas veces no llevan el consentimiento de Dios. Sentimos temor de perder de alguna manera o porque no queremos seguir la dirección que Él nos ha dado. Muchas veces nosotros recibimos una respuesta de Dios y la recibimos clarita, clara la respuesta, y muchas veces nos oponemos. Muchas veces no queremos seguir esa respuesta que ya Dios nos dio y andamos buscando de persona en persona, queriendo saber si la respuesta está bien. Pero está bien, puede buscar de persona en persona y decir, y todos le van a responder lo mismo cuando es de Dios. Lo que van a responder es lo que Dios dijo, eso se debe de hacer. Sentimos temor de perder de alguna manera o porque no queremos seguir esa dirección. Muchas veces toca perder cosas. Toca perder aquellos elementos que tal vez usted dice, eso era lo mejor. Sí, pero dentro de la voluntad de Dios si no lo era. Para mí puede ser, pero para Él no. Aprendamos a buscar en Dios todas aquellas cosas que nos van a ayudar a bien. Luego, como siguiente paso,
Debemos perseverar en la oración. Recuerde, la palabra unida a la oración son dos elementos fundamentales en la vida de todo creyente, dos anclas que le van a permitir a usted no moverse ni a diestra ni a siniestra. Venga lo que venga, usted va a permanecer en ella. Entonces dice perseverar en la oración. Primera carta a los Tesalonicenses 5:17 nos enseña que debemos orar sin cesar. Orar sin cesar no es que todos los días va a estar usted orando las 24 horas del día. No, debemos tener tiempo de oración, claro. Pero orar sin cesar es permanecer en la oración. Permanecer en sus peticiones. No decaer. Luchar, seguir adelante. Mantenernos firmes. Mientras esperamos, el Señor nos enseña a confiar en sus promesas. A través de la oración, Dios nos enseña a confiar en sus promesas mientras esperamos. Recuerde, Dios ha hecho muchas cosas por nosotros en el pasado. Dios ha hecho muchas cosas por usted y por mí. Yo creo que ninguno de ustedes podrá decir que Dios no ha hecho nada por usted. Por lo menos un milagro Dios lo ha hecho en su vida. Al menos uno hasta este momento. Entonces, si Dios ya cumplió con ese milagro que me ofreció en algún momento determinado, ¿qué nos impide a nosotros seguir creyendo que Dios tiene preparadas cosas mejores para nosotros y que sus promesas se van a cumplir? Como leímos ahorita en el Salmo que leímos de base. ¿Qué decía en el Salmo? Que todo aquel que teme a Jehová, Dios le va a guiar, Dios le va a enseñar el camino que debe seguir. Es una promesa. Pero siempre y cuando respetemos a Dios y busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Hay personas que han llegado a los pies del Señor a causa de probablemente estaban embarazadas y estuvieron a punto de perder un hijo. Y eso permitió que esta persona llegara a conocer a Dios. Y a través de esa prueba, a través de esa situación, Dios le permitió que él llegara al conocimiento de Él. Dios usa muchas cosas para llamar nuestra atención. Dios usa muchas cosas para hacernos entender lo que Él quiere de nosotros. Tengamos siempre esa disposición de buscar y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y aprendamos a que las promesas de Dios se cumplen. Remover de nuestras vidas las dudas, temores y ansiedades son fundamentales para que podamos confiar en Él. Las ansiedades y los temores, las dudas, van en contra de la fe. No se le olvide, los temores, las ansiedades y las dudas van en contra de la fe. Si yo estoy ansioso por algo, me aparta de la fe, me divide también. Divide mi pensamiento, divide mi sentir, me apartan de la fe. Mis temores me da miedo, me apartan de la fe. Mis dudas me apartan de la fe. Debemos aprender a controlar todo eso. Y solo Dios nos va a poder ayudar a controlarlo, porque es la única manera en que vamos a aprender a confiar en que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. Luego de descansar en las promesas de Dios, la Biblia es el recurso más valioso que poseemos. Para tomar decisiones, pues nos revela la mente de Dios. La Biblia, recuerde, es el recurso más valioso y más poderoso que tenemos usted y yo. No la desechemos la palabra. Busquemos siempre la bendita palabra de Dios. Es lo mejor que Dios tiene para usted y para mí. Nos revela la mente de Dios, lo que Dios tiene pensado, lo que Dios tiene planeado hacer. Hagamos las cosas. Busquemos en la Biblia, descansemos. La Biblia puede ser vista como un filtro que nos ayuda a reconocer los pensamientos que provienen del mundo y no de Dios. Fíjense la Biblia cómo nos ayuda. Nos ayuda a reconocer todo aquello que viene de Dios para cada uno de nosotros y nos ayuda a reconocer aquello que viene del mundo. Eso le llamamos discernimiento. Usted como hijo de Dios debe de aprender a pedirle a Dios que le ayude a discernir las cosas. ¿Qué viene de Dios y qué no? Porque muchos piensan que todo viene de Dios. No todo viene de Dios. Hay cosas que no vienen de Dios. Debemos aprender a buscar en Dios. Debemos aprender a esperar en Dios, a discernir de dónde vienen las palabras que me han sido dadas, de dónde viene el mensaje que me ha sido dado. Y por último, debemos esperar la paz de Dios. ¿Sabe usted que la palabra griega para que se traduce como paz significa unir? Significa que cuando nosotros nos aferramos a la voluntad de Dios, estamos uniendo mi pensamiento al pensamiento de Dios. Por eso leíamos en el anterior, la Biblia, debemos descansar en sus promesas y la Biblia nos muestra la mente de Dios. Si lo que está en mi mente, que es lo que yo deseo, y lo que está en la mente de Dios, lo unimos,
entonces vamos a alcanzar la paz en nuestro ser interior. Vamos a alcanzar esa paz que el mundo no comprende, que a pesar de las adversidades y de lo malo que nos pueda pasar, la gente todavía pregunta: ¿y por qué anda alegre? Si usted anda mal, si usted no tiene trabajo, si usted ha perdido su familia. Un ejemplo, ¿verdad? Si usted ha perdido su negocio, es algo que no explicamos, no podemos explicar. La mente de Dios, cuando la unimos, logramos paz. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos unidos con Él, porque Dios gobierna nuestros corazones. Por eso siempre en mi oración está: Señor, que tú seas quien gobierne mi vida a partir de hoy. Que tú seas quien gobierne a partir de este día mi vida. Entonces usted debe preguntarse: ¿de qué manera toma sus decisiones normalmente? ¿Las toma usted porque usted le da la gana, o le consulta a Dios, o le consulta a sus amigos? Tome estas advertencias, tenga cuidado, busque a Dios para que Él le ayude a tomar decisiones correctas, y no tome sus decisiones a título personal, ni mucho menos porque sus amigos o su familia le dijo, porque probablemente ellos no conocen el plan de Dios. ¿A quién acudimos muchas veces para recibir consejos? Tengan cuidado. Peor aquellos amigos que llamamos amigos y son inconversos. Peor esas personas, porque hay cristianos que buscan amigos inconversos para que les ayuden a tomar decisiones. ¿Qué papel juega Dios en su vida al tomar decisiones? Pregúntese eso. ¿Qué papel juega Dios en su vida al tomar decisiones? Dios debe ser lo primero y lo fundamental en su vida. Dios debe ser lo primero que usted debe consultar antes de cualquier cosa. Pregúntese si se ha adelantado usted a tomar decisiones antes de que Dios haya dicho, antes de conocer su voluntad, y si esa decisión la tomó sin buscar la dirección de Dios, y cuál fue el resultado. Si el resultado es malo, no siga haciendo lo que está haciendo. Hay un principio que dice que si usted sigue haciendo lo mismo, va a obtener los mismos resultados. Si usted sigue haciendo lo mismo, de la misma manera, todos los días, no espere tener resultados diferentes. Va a tener los mismos resultados. Cambiemos. Y por último, en las ocasiones en las que ha sabido esperar por la respuesta del Señor, ¿qué aprendió durante el tiempo de espera? ¿Y qué recibió durante ese tiempo de espera? Aprendamos a buscar de Dios, aprendamos a cumplir su voluntad. Y estas preguntas tómelas como reflexión en su vida. Piénselas, vaya en oración a Dios y pide al Señor que le guíe en todo lo que vaya a hacer para tomar decisiones sabias. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta hora por tu bendita palabra, por este mensaje de reflexión para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar, Señor, aquellas decisiones que nos van a ayudar a crecer y sobre todo van a ser agradables a ti, Señor. Te agradecemos por la vida, por tu misericordia a nosotros, sabiendo que tú tienes lo mejor para nosotros. Te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que seas tú, Señor, obrando en sus corazones, que seas tú ayudándoles a que puedan tomar esas decisiones conforme a tu voluntad y su soberanía, conforme a tu palabra, conforme a la oración. Que seas tú, Señor, gobernando los corazones de cada uno de nosotros. Que seas tú guiándonos, Señor, en los momentos de adversidad, en los momentos que no tenemos paz. Ayúdanos a unir nuestro pensamiento a tu pensamiento, Señor, y a poder hacer tu voluntad. Ayúdanos a esperar el tiempo oportuno que tú tienes, ese tiempo caído, en que llegan las cosas. Y no es el tiempo de nosotros, Señor, sino que el tiempo que tú has decidido que lleguen las cosas. Gracias por la vida, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta hora, sabiendo que tú eres, Señor, el dador de la vida. Y te agradecemos porque nos has llamado y nos permite servirte de todo corazón. Usted, mi amigo hermano, que no conoce del Señor y ha escuchado este mensaje en esta hora, todo lo que hemos hablado, todo lo que escuchamos, solamente aplica para aquel que ha sido ya entregado su vida al Señor y es un hijo de Dios. Así que le invito esta tarde a que usted pueda recibir al Señor, porque la ayuda del Espíritu Santo la va a tener siempre y cuando usted reciba a Dios en su corazón, porque el Espíritu Santo va a llegar a morar en él. Yo le invito a que usted, ahí donde está, pueda hincarse, si puede hacerlo. Y si no, pues vaya a Dios en oración, incline su rostro y dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Reconozco que la sangre del Cordero es el único que me puede limpiar de todo mal. Reconozco, Señor, que el castigo por mi falta es el infierno, pero que tú me das la oportunidad de salir de él y poder ir a estar en tu presencia el día que yo parta de esta tierra. Te pido, Señor, que seas tú gobernando mi corazón, gobernando mi mente, gobernando todo mi ser a partir de este día. Te agradecemos por todo lo que haces, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a aprender cada día más de tus palabras y a ser una mejor persona, un mejor creyente,
tener una vida cristiana digna de todo aquel que es llamado Hijo de Dios. Si usted ha hecho esa oración, usted puede continuar hablando con el Señor. Y yo le invito a usted que visite una iglesia donde prediquen la sana doctrina, sabiendo que a través de ella usted va a aprender, usted va a crecer. Es mi deseo que usted crezca, que usted sea una mejor persona y que aprenda a confiar en el Señor en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús, amén. Señor, gracias por esta hora, por el privilegio que nos da de aprender cada día. Gracias por cada sermón, Señor, por cada predicación que se transmite por este medio. Oramos, Señor, por el pronto regreso de tu iglesia, Señor, a los templos. Te seas tú, Señor, cuidándoles, protegiendo a cada congregación. Y en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a hacer lo mejor a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.